Imagina un imperio tan poderoso que conquistó 3 continentes. Un imperio que construyó ciudades donde nunca las hubo. Un imperio que dominó a millones de personas con un ejército imparable. Ahora imagina que un día, de repente, todo ese poder simplemente desapareció. Sin batallas finales, sin invasiones masivas, sin explicación clara. Hoy te voy a contar la historia del imperio más misterioso de la historia antigua. Un imperio que conquistó el mundo conocido y luego se desvaneció como si nunca hubiera existido. Si quieres descubrir qué pasó realmente, qué secretos ocultó la historia durante siglos, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará completamente tu perspectiva sobre la historia antigua. Estamos hablando del Imperio Hitita. Probablemente nunca escuchaste mucho sobre ellos en la escuela. La mayoría de personas conocen a los egipcios, conocen a los griegos, conocen a los romanos. Pero los hititas, a pesar de haber sido igual de poderosos, casi han sido borrados de la memoria colectiva de la humanidad. Y eso es exactamente lo que hace su historia tan fascinante y tan perturbadora al mismo tiempo. Durante casi 500 años, desde aproximadamente el año 1600 a.C. hasta el 1200 a.C., los hititas dominaron una región enorme que abarcaba lo que hoy conocemos como Turquía, Siria y partes de Líbano e Irak. Eran guerreros formidables, eran ingenieros brillantes, eran diplomáticos astutos. Construyeron una civilización que rivalizaba con Egipto en poder militar y sofisticación cultural. De hecho, fueron los hititas quienes firmaron uno de los primeros tratados de paz documentados en la historia con el faraón Ramsés II después de la famosa batalla de Kadesh. Este tratado, grabado en tablillas de arcilla y en los muros de templos egipcios, es considerado uno de los documentos diplomáticos más antiguos que se conservan. Los hititas no eran bárbaros primitivos, eran una civilización avanzada con leyes escritas, con un sistema legal complejo, con una religión organizada, con comercio internacional. Tenían algo que ningún otro imperio de su época tenía en la misma medida: el secreto del hierro. Mientras otros pueblos aún dependían principalmente del bronce para sus armas y herramientas, los hititas habían descubierto cómo fundir hierro a temperaturas extremadamente altas. Esto les daba una ventaja militar absolutamente devastadora. Sus espadas eran más fuertes, más filosas, más duraderas que las de bronce de sus enemigos. Sus armaduras resistían mejor los impactos. Sus carros de guerra eran más efectivos porque podían incorporar componentes de hierro que los hacían más ligeros y más resistentes al mismo tiempo. Este conocimiento metalúrgico era tan valioso que los hititas lo guardaban como un secreto de estado absoluto. Tenían pena de muerte para cualquiera que revelara los secretos de la fundición del hierro a extranjeros. Era su arma secreta, su ventaja estratégica que les permitía dominar militarmente a civilizaciones que en otros aspectos eran igual o más avanzadas que ellos. Con este poder militar basado en la tecnología del hierro, los hititas expandieron su imperio de manera implacable. Conquistaron ciudad tras ciudad, reino tras reino, incorporando territorios constantemente. Su capital era Hattusa, una ciudad fortificada ubicada en lo que hoy es el centro de Turquía. Hattusa no era una ciudad ordinaria, era una maravilla arquitectónica de su tiempo. Estaba construida en terreno montañoso, lo que la hacía naturalmente defensible. Tenía murallas masivas que se extendían por kilómetros, murallas tan gruesas y tan altas que parecían inexpugnables. Tenía puertas monumentales decoradas con esculturas de leones y esfinges que intimidaban a cualquiera que se acercara. La ciudad podía albergar a decenas de miles de personas. Tenía templos dedicados a sus múltiples dioses, palacios para la realeza, almacenes gigantescos para guardar grano y provisiones, sistemas de agua sofisticados que garantizaban el suministro incluso durante asedios prolongados. Los arqueólogos que han excavado Hattusa han descubierto miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Estas tablillas contienen de todo:
tratados internacionales, leyes civiles y criminales, registros comerciales, condecibilidades entre otros reinos, textos religiosos y mitos y leyendas. A través de estas tablillas, sabemos que los hititas tenían un sistema legal sorprendentemente avanzado. Tenían leyes que protegían los derechos de propiedad, que regulaban el matrimonio y el divorcio, que establecían compensaciones por diferentes tipos de crímenes, en lugar de simplemente aplicar la pena de muerte para todo. Eran, en muchos sentidos, más progresistas que muchas civilizaciones que vinieron después de ellos. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador de esta historia. Alrededor del año 1200 a.C., en un periodo que los historiadores llaman el colapso de la Edad de Bronce, el imperio hitita simplemente desapareció. No gradualmente, no a través de un proceso lento de decadencia que tomó generaciones. Desapareció de manera súbita y catastrófica. Hattusa, la gran capital del imperio, fue abandonada. Las personas simplemente se fueron. Dejaron atrás sus pertenencias, sus hogares, sus templos. Dejaron una ciudad entera vacía. Cuando llegas a las ruinas de Hattusa hoy en día, puedes caminar entre las murallas masivas y los edificios colapsados y sentir el misterio. Puedes ver evidencia de fuego en algunos lugares, lo que sugiere que hubo destrucción violenta, pero no hay evidencia de una gran batalla final. No hay montones de cadáveres, no hay señales de un asedio prolongado. Es como si la población entera hubiera decidido un día simplemente marcharse y nunca regresar. ¿Qué pudo haber causado el colapso tan repentino de una civilización tan poderosa? Esta pregunta ha obsesionado a los arqueólogos e historiadores durante más de un siglo. Y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Tenemos teorías, tenemos evidencia fragmentada, tenemos pistas, pero no tenemos una respuesta definitiva. Lo que hace este misterio aún más intrigante es que los hititas no fueron los únicos que colapsaron en este periodo. El colapso de la Edad de Bronce afectó a múltiples civilizaciones simultáneamente en todo el Mediterráneo oriental. Los micénicos en Grecia colapsaron, muchas ciudades en el Levante fueron destruidas. El comercio internacional se detuvo casi por completo. Fue como si toda una red de civilizaciones interconectadas se desintegrara al mismo tiempo. Una de las teorías más populares fue la invasión de los llamados pueblos del mar. Los registros egipcios de esta época mencionan repetidamente invasiones de grupos misteriosos que venían del mar y del norte. Estos pueblos del mar, cuya identidad exacta sigue siendo debatida, aparentemente atacaron y destruyeron ciudades a lo largo de toda la costa del Mediterráneo oriental. Los egipcios lograron repelerlos, pero a un costo enorme. Algunos historiadores creen que estos pueblos del mar fueron los que destruyeron el imperio hitita. Pero hay problemas con esta teoría. Primero, Hattusa estaba tierra adentro, lejos de la costa. Segundo, no hay mucha evidencia de batallas masivas en Hattusa. Otra teoría fascinante es el cambio climático. Estudios recientes de núcleos de sedimentos, de anillos de árboles antiguos, todos apuntan a que hubo una sequía severa y prolongada en esta región alrededor del 1200 a.C. Esta sequía no duró un año o dos, pudo haber durado décadas, tal vez incluso un siglo. Imagina lo que eso significaría para una civilización que dependía completamente de la agricultura. Las cosechas fallarían año tras año, el ganado moriría por falta de pastos, el hambre se extendería. La gente comenzaría a migrar desesperadamente en busca de agua y comida. El gobierno central perdería su capacidad de controlar el territorio. Esta teoría del colapso climático tiene mucho sentido cuando consideras que múltiples civilizaciones cayeron simultáneamente en la misma región. Un cambio climático regional podría explicar por qué tantos reinos cayeron al mismo tiempo. Probablemente la respuesta real es que no fue una sola causa, sino una combinación de factores. Imagina este escenario. Primero llega la sequía. Las cosechas comienzan a fallar. Las personas hambrientas comienzan a migrar, convirtiéndose en esos pueblos del mar. Estas migraciones masivas desestabilizan toda la región. Los gobiernos centrales, ya debilitados por la falta de recursos, no pueden mantener el orden. El comercio internacional colapsa. Sin comercio, las ciudades que dependían del intercambio de bienes comienzan a vaciarse. La economía entra en una espiral de muerte. Los sistemas políticos se desintegran.
Es una cascada de fallos donde cada problema empeora todos los demás. Y en medio de todo este caos, el imperio hitita, que había sido tan poderoso durante tanto tiempo, simplemente no pudo adaptarse lo suficientemente rápido. Hay algo profundamente inquietante sobre el colapso hitita que resuena con nuestro tiempo actual. Nos muestra que incluso las civilizaciones que parecen invencibles pueden colapsar con una rapidez sorprendente cuando enfrentan la combinación correcta de crisis. Durante casi 3000 años después de su colapso, los hititas fueron completamente olvidados. Se convirtieron en un pueblo fantasma. Aparecían mencionados brevemente en la Biblia, donde se les llama los eteos, pero nadie sabía realmente quiénes habían sido. No fue sino hasta finales del siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en Turquía y descubrieron las ruinas de Hattusa. Al principio no tenían idea de qué civilización había construido estas estructuras masivas. Fue solo cuando comenzaron a descifrar las tablillas de arcilla que se dieron cuenta de que habían redescubierto un imperio entero que la historia había olvidado. Imagina eso por un momento. Un imperio que gobernó a millones de personas, que firmó tratados con los faraones de Egipto, fue tan completamente olvidado que incluso su existencia se convirtió en mito. Eso nos dice algo importante sobre la fragilidad de la memoria histórica. Los romanos son recordados porque la civilización europea se veía como heredera de Roma. Los egipcios son recordados porque sus monumentos sobrevivieron milenios, pero los hititas no tuvieron esa suerte. No hubo una civilización sucesora que preservara su memoria, y así, uno de los imperios más poderosos de la antigüedad simplemente se desvaneció de la memoria humana. Cuando miras las ruinas de Hattusa hoy, hay una sensación de melancolía profunda. Estas piedras fueron colocadas por personas que creían que estaban construyendo algo eterno. Los reyes hititas pensaban que sus nombres serían recordados para siempre. Y sin embargo, durante 3000 años, nadie recordó sus nombres. Nadie leyó sus palabras. Hay una lección universal aquí sobre la impermanencia, sobre la arrogancia de creer que cualquier cosa humana es verdaderamente permanente. Los hititas nos enseñan que el poder es temporal, que la grandeza es frágil, que las civilizaciones, sin importar cuán poderosas parezcan, pueden colapsar y ser olvidadas. Pero también hay una lección esperanzadora. A pesar de haber sido olvidados durante milenios, los hititas fueron redescubiertos. Su historia fue reconstruida pieza por arqueólogos dedicados. Sus palabras fueron descifradas y leídas nuevamente. En cierto sentido, los hititas han resucitado del olvido. El misterio del colapso hitita también nos hace reflexionar sobre nuestro propio tiempo. Vivimos en una era de cambio climático acelerado. Vivimos en una época de migraciones masivas. Vivimos en un mundo donde las cadenas de suministro pueden interrumpirse fácilmente. ¿Podría nuestra civilización colapsar de manera similar? Los hititas nos recuerdan que la civilización no es automática, no es garantizada, no es irreversible. Requiere mantenimiento constante, requiere adaptabilidad, requiere la capacidad de responder efectivamente a las crisis. Y sobre todo, nos recuerda que debemos ser humildes sobre nuestro lugar en la historia. Los reyes hititas probablemente nunca imaginaron que su imperio desaparecería tan completamente. Probablemente se sentían seguros en su poder, confiados en su tecnología superior. Si esta historia del imperio que conquistó todo y luego desapareció sin explicación te ha fascinado, si quieres saber más sobre las civilizaciones olvidadas que moldearon nuestro mundo, te invito a que dejes un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Crees que nuestra civilización podría colapsar de manera similar? ¿Qué lecciones podemos aprender de los hititas? Suscríbete a este canal para más historias fascinantes sobre imperios perdidos, misterios arqueológicos sin resolver y los secretos ocultos de la historia antigua. Cada semana exploramos un nuevo misterio histórico que te hará ver el mundo de manera diferente. No te pierdas el próximo video.